Bueno, teníamos la intención de conversar con Antonio detalles sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las consecuencias que esto pudiera presentar en la Liga Premier. Para los que no saben, esto es un evento político que requeriría horas y horas y horas de explicación para echarles el cuento completo, pero se resume en eso. Y esto va a tener, o sea, si ya hay limitaciones muy pesadas a sol de hoy, que todavía estas modificaciones no han tomado lugar, hay muchas dificultades para poder mover jugadores y fichar jugadores en Inglaterra. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea va a ser aún más complicado y por eso queríamos tocar esos temas con un especialista en la materia. Antonio, déjame buscar un segundito acá. Se incrementan los costos de las transacciones de los jugadores de la Premier League. ¿Cómo Sí, perjudica el Brexit a los clubes ingleses? pero ya va, vamos primero a explicar rapidito, porque yo creo que sí lo puedo explicar en 60 segundos de qué va la situación. ¿Qué es la Unión Adelante. Europea? La Unión Europea es básicamente una unión de países que lo que hicieron fue tirar las barreras entre ellos para 4 puntos importantes, que son el libre movimiento de bienes entre ellos, es decir, que tú puedes mover un, qué sé yo, un carro desde cualquier parte y no pagar aranceles, no tener que pagar impuestos de importación, etcétera. Libre movimiento de servicios, que la Premier League tiene un tremendo caso con eso, cuando se llevaron un decodificador de Sky Sports de Inglaterra a Grecia y terminaron pagando menos dinero. Y mucha gente empezó a hacer eso porque se pagaba más barato el Sky Sports allá en Inglaterra que en Grecia, y entonces los griegos se llevaban el decodificador para sus bares, ¿no? Y pagaban el precio en Inglaterra y nadie les podía decir nada, porque ese es Cualquier el... parecido con los venezolanos y DirecTV es pura coincidencia. Bueno, pero básicamente ese es el libre movimiento de servicios. El libre movimiento de personas, esa cuestión de que cuando uno iba a Europa puede entrar a cualquier país de la comunidad, y el libre movimiento de trabajadores, ¿no? Cuando Inglaterra sale o el Reino Unido sale de Europa, prácticamente pierde el libre movimiento de bienes, el libre movimiento de servicios, el libre movimiento de personas y de trabajadores, que es lo que más nos interesa en este sentido. Teniendo en cuenta eso, hay un cambio drástico en todos los reglamentos del fútbol y en todas las cuestiones del fútbol. La primera reacción que directamente tiene la Premier League, wow, como que me quedé solo. No, 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 te no, te pusimos de pusimos el protagonista. Ah, stage. okay. Bueno, la primera Son la reacción estrella ahora. Ahora son la estrella. bueno, creo que los amigos que están escribiendo aquí no les gustó mucho mis comentarios, pero bueno, yo sí defiendo a Ole y sí creo en la política de lo que está haciendo y sí creo que va en buen camino y es mejor de lo que hemos tenido antes. Pero bueno, volviendo al tema, el tema aquí es que inmediatamente el problema es que ya no tienes todos los beneficios de estar en la Unión Europea, lo que significa que ya no puedes fichar jugadores de la Unión Europea y considerarlos comunitarios. Es decir, antes un jugador de la Unión Europea iba al Reino Unido, Bruno Fernández, por ejemplo, y se consideraba como ciudadano del Reino Unido, sin ningún tipo de problemas, con ningún tipo de permisos a pedir, etcétera, etcétera. Mientras que, por ejemplo, un jugador que viene de Sudamérica sí tenía que pedir un permiso especial, tenía que aplicar unas reglas especiales, un permiso de trabajo especial en la FA que la hacía más diferente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que los europeos tienen el mismo estatus que los de Sudamérica, que los de Centroamérica, que los de África, que los de Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es básicamente el problema. Entonces, ¿va a encarecer esto los fichajes? Yo no sé si los va a encarecer. Ya la Premier League los encarece de alguna manera porque ganan más dinero que los demás. Pero más allá de encarecer es que sí los va a dificultar más que encarecer. Porque ahora llevarte un Bruno Fernández, llevarte un jugador europeo, dígame lo que pasó con el Barcelona cuando el caso de Cesc Fábregas, Piqué, etcétera, que si llevaban esos jugadores tan fáciles en Inglaterra, ya no va a ser igual de fácil. Y principalmente porque no hay jugadores europeos. Otra cuestión interesante es los jugadores menores de 18 años, que antes, como Piqué, cuando vino al Manchester, antes te los podías llevar de una forma sin ningún tipo de problema. Y ahora, con la salida del Brexit, hay una regla en la FIFA que es solo para Europa, que es el artículo, creo que es el 18, si no me acuerdo, el reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores, el 18 o el 19, no, es el 19. Y el 19 te dice
que la Unión Europea tiene una cuestión que no tiene ningún otro continente, que es que están prohibidos las transferencias de menores de 18 años, pero para los de la Unión Europea están prohibidos la transferencia de los menores de 16 años. Automáticamente, al Inglaterra, al Reino Unido salir de la Unión Europea, que aplica la regla que le aplica a Sudamérica o al mundo entero, que es que no puedes traerte europeos menores de 18 años. Antes te los podías traer de 16, a partir de dentro de 2 días ya no te los vas a poder traer. Entonces, por eso es que el Manchester está un poco fichando jugadores, preparándose, y ahí es donde entra Caicedo, ahí es donde entra el uruguayo que ahorita es Facundo, todo esto, que vienen por eso y por otra regla más, que es que ahora por ventana de transferencia solo vas a poder fichar 3 sub-21, tratando de proteger lo que Gareth Southgate está haciendo en Inglaterra. 3 sub-21 y vas a tener hasta un máximo de 6 sub-21, 6 sub-21 extranjeros. No puedes tener más. Y ahí es, por eso es lo de Facundo y lo demás. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. De verdad que es un privilegio tener ese nivel de detalle. Era la intención que teníamos al extenderte la invitación, mija. Yo no soy tan lindo, porfa, gracias. Discúlpanos los comentarios de ciertos muchachos, por eso te eché una advertencia en algún momento del programa, porque la gente se siente muy apasionada, entonces les da por ahí, ellos tienen derecho a estar equivocados. Bueno, adicionalmente, las preguntas que te hacíamos acá, va a ser, se van a incrementar los costos de nuestras acciones en la Premier League a consecuencia de esto también. No, yo no creo que se van a incrementar los costos, pero sí se va a incrementar la dificultad, porque ahora el Manchester United es un equipo que se nutría mucho de un tipo de jugadores. Ese tipo de jugadores, si tú lo observas un poco, es gente de los escandinavos, Noruega, Suecia, etcétera, etcétera, y estos países nunca han estado en la Unión Europea, pero disfrutaban de tratos con la Unión Europea. Creo que Suecia sí, Noruega no. Portugal, fíjate, varios jugadores de Portugal que han estado, varios jugadores de España que han estado. El Manchester es de traer muchos jugadores europeos principalmente, poco sudamericano y solo un poquito africano. Entonces, básicamente el Manchester ahora va a tener más trabajo transfiriendo, pero el Manchester United tiene un equipo legal increíble, liderado por un tipo llamado Maurice Watkins, que es una eminencia dentro del derecho del deporte, Maurice, y bueno, tienen las mejores relaciones aquí y en todas partes. Así que yo no creo, porque ellos son espectaculares. Me acuerdo de un colega uruguayo cuando cobró los derechos de solidaridad de Forlán para un club uruguayo y me dijo, el Manchester United es espectacular. Y ahí entendimos que los clubes alemanes e ingleses son otro nivel de personas. No pelean contigo, te dicen, sí, te debo el dinero, ya va, vamos a calcular, aquí está lo tuyo. Muy diferente al club italiano, al club francés, al club español, que siempre te pelean. El argentino, el uruguayo, el brasileño, al venezolano, el colombiano, el argentino chileno y el uruguayo no son tampoco así, depende del club que te enfrentes. Cuando son clubes muy grandes, por ejemplo, Boca, oye, los abogados de Boca son una eminencia en Argentina. Sí, a la hora de pagar. ¿Ah? A la hora de pagar desaparecen todos. No creo. Los clubes grandes casi siempre suelen te terminan pagando. Sí, en 4 años, pero y en cómodas cuotas, pero te pagan. Pero, por ejemplo, yo tuve problemas con clubes franceses, con el Auxerre, lo recuerdo. Estábamos cobrando una miseria. Estaba haciéndole un favor a un club. $500. Y tardaron 4 años para pagar $500. Y inmediatamente los $500, lo recuerdo, al final terminaron pagando 4.000 porque la FIFA los condenó a pagar las costas del juicio por no pagar los 500. Y lo mismo pasó, mientras tanto, negocié una vez con el Borussia Mönchengladbach y el Borussia Mönchengladbach me dijo, ¿cuánto es? Este es mi cálculo, ¿cuál es el tuyo? ¿Listo? Ok, te envío el dinero. Nos hablamos, chao. Y me mandaste una postal del equipo y una carta bien bonita. Entonces, yo no veo que vaya a haber tanta dificultad. Aquí la cuestión, el trabajo más difícil para el Manchester es el de scouting con Woodward al frente, pero de resto es un procedimiento administrativo difícil. ¿Qué es difícil para el Manchester? Sí, en que no va a poderse traer jugadores europeos menores de 18 años con tanta facilidad. Ese sí es el golpe. Ese es un golpe duro. Y por eso es que la FIFA
yo creo que va a cambiar esta regla. Ya el jefe general de la FIFA legal, que se llama, es un español, excelente trabajo está haciendo, Emilio García Silvero, dijo que la regla europea de las transferencias de 16 años se va a aplicar de forma mundial. Entonces, por fin van a ser escuchadas las quejas de los uruguayos, de los argentinos, de los colombianos, de los venezolanos, y yo creo que es porque Inglaterra enfrenta el Brexit y le quieren dejar esa regla a Inglaterra, porque Inglaterra suele llevarse muchos talentos jóvenes, como es el caso de Pogba, recuerdo el caso de Cesc Fábregas, de Piqué, cuando se le estaban yendo en estampida a los jugadores al Barcelona, y así, y se nutren mucho de ellos, y eso además los ayuda para cumplir una regla en Europa que se llama la regla del jugador formado en casa, donde básicamente implica que tú tienes que tener un jugador, tienes que tener 8 jugadores formados en casa en tu plantilla para la Champions o Europa League, y formado en casa significa que haya pasado 3 años contigo. Entonces, básicamente, yo creo que ahora va a ser un poco más difícil fichar menores de 18 años, y ahí sí está el verdadero problema del Manchester, pero creo que la FIFA lo va a resolver. Antonio, yo te quiero Ahora, preguntar, ¿a partir de cuándo empieza a regir esto? ¿A partir de cuándo no vamos a poder comprar jugadores de 14 años? ¿Cuándo es? El viernes. Wow. el primero. El 1 de enero, porque recuérdate que este año era un año, ya el Brexit entró en vigencia este año, pero era el año de ¿cómo se llama? De transición. De transición, entonces Claro. suspendieron un montón de reglas. Entonces, a partir del 1 de enero ya se entiende que el Reino Unido está fuera, y por eso la FA dictó estas normativas que, oye, se las resumo, que no lo he explicado. Básicamente, la FA antes pedía un permiso de trabajo dependiendo de donde tú jugaras, volvió a hacer lo mismo, pero ahora el sistema es un poco distinto, porque ahora es un sistema de puntaje. Entonces, para traer a los jugadores prácticamente fuera del Reino Unido, tú tienes que llegar a 15 puntos. Y esos 15 puntos depende de dónde juegas, qué edad tienes, cuántas veces has jugado con tu equipo, si tu equipo es bueno, si tu liga es buena, si has jugado para tu selección nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no llegas a los 15 puntos, no importa, ellos siempre tienen una cláusula de excepción, lo tenían antes, lo vuelven a tener ahora. Era el caso, por ejemplo, de un jugador llamado Peñaranda, que no sé por qué tardó tanto en aplicar la cláusula de excepción. Fue el caso de un jugador para el Arsenal llamado Klep, que era bielorruso y que no entraba por las reglas generales. Y en este sentido, esa cláusula de excepción es que si realmente vas a demostrar que tú le vas a proveer una gran ganancia a la Premier League y la cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Sí, es que el negocio siempre es la excepción, es así. Y va a seguir pasando eso. O sea, ya lo es ahora y el Brexit no va a ser diferente. Así. Una pregunta, Antonio. Ya entendemos toda la perspectiva jurídica del caso y te quería hacer una apreciación ya un poquito más deportiva sobre la consecuencia que pueda traer para la liga y para las divisiones inferiores. Tengo bastante tiempo leyendo análisis en la materia y muchos expertos llegan a la conclusión de que es precisamente este flujo de talento internacional el que eleva el nivel de la competencia, y que los ingleses, en su intención de promover el talento británico, el talento inglés, lo que van a terminar haciendo es disminuyendo la competencia que ellos tienen en divisiones inferiores, y en consecuencia el talento, o sea, disminuyendo el techo posible de sus jugadores, porque ya, o sea, si dejas de poner al mejor jugador que te puedas traer y simplemente, bueno, es el chamo que está porque no podemos traer más, y así, no tiene el mismo nivel de competición. Entonces quería saber tu apreciación sobre eso también. Bueno, fíjate, yo no te puedo dar una conclusión sobre esa apreciación o lo que yo pienso, porque casualmente hay 2 tesis y doctorales muy interesantes, ¿no? Y esas 2 tesis doctorales, una te dice, pero son 2 tesis doctorales hablando del mundial, así que creo que no aplican aquí, pero para resumirlas, una dice que es mejor que tus jugadores jueguen fuera de tu país en grandes ligas y que te nutras de la diferente background que ellos reciban de sus diferentes ligas, y otra te dice que tú puedes ser campeón del mundo a partir de una muy buena liga local. Ahora, que va a bajar el nivel en Inglaterra. Yo lo que creo es que va a bajar el nivel de los jóvenes jugadores por ahora. Yo creo que eso lo van a resolver muy pronto.
Es cuestión de ver cuándo cambia la regla a nivel mundial, ¿no? Pero no creo que vayan a dejar de firmar grandes jugadores, no creo que vaya a ser un obstáculo grande. Es lo mismo que firmar a un argentino en este momento. Es decir, Europa pasó a tener el mismo ranking que un argentino, que gente de África, que gente de Asia, que gente de Centroamérica. Es lo mismo, es lo mismo. Yo por ahora no lo veo. Lo que sí veo es que mucho talento se va a fugar joven a la Liga A de Francia y a la Bundesliga. ¿Por qué van a tener mayores facilidades? Y hasta que la Premier no arregle esto, los jóvenes jugadores les va a ser difícil venir. Y ese es el gran problema en la formación de jugadores jóvenes. Entonces no vas a poder ver un Manchester United que pueda fichar a un Cristiano Ronaldo. Recuérdense que Cristiano lo ficharon con 17 años. Ahora, para firmar a Cristiano con 17 años va a ser súper difícil. Ese es el problema. Sí, Antonio, yo yo estaba te quiero leyendo, preguntar. yo estaba leyendo, Dale, mija, perdón. estaba leyendo varios análisis con este tema que tú mencionaste del permiso de trabajo y el esquema de puntos. Y de hecho, Rafa lo comentó en el programa anterior, se ha hecho como una equivalencia de que la Copa Libertadores va a tener la misma ponderación que la UEFA Champions League y la Copa Sudamericana que la Europa League, ¿no? Entonces el análisis que yo leía explicaba un poco que eso va a generar que los clubes de la Premier League empiecen a mirar un poco más hacia nuestros mercados, porque a nivel de permiso de trabajo va a ser más o menos de la misma manera y adicionalmente todos conocemos las realidades de Sudamérica y aquí te puedes llevar un jugador muy bueno por un precio que en Europa realmente no compras ni a un juvenil, ¿no? Entonces no sé cómo tú ves eso. No lo veo igual. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que creemos que va a pasar. Pero recuérdate que los clubes sudamericanos no son tontos. Ellos todos estudian igual que los europeos. Hay grandes Claro. dirigentes. Mira, yo conocí dirigentes de Liga de Quito, de diferentes sitios, y todos están muy bien preparados y saben cuánto gana cada club de la Premier League. Saben cuánto dinero ingresa anual. Y ya al tú saber cuánto dinero ingresa anual, si el jugador sale 10, pides 15. Y eso es así. Y empieza la negociación. Simplemente el jugador sudamericano se va a revalorizar, básicamente. Eso es todo, pero no lo veo muy diferente. Yo lo que sí creo es que sí van a mirar un poco más a Sudamérica porque les va a dar igual todo. Ahora, el problema del jugador sudamericano y el Reino Unido e Inglaterra es un problema de idiosincrasia, de cultura. Totalmente. Entonces, el problema de por qué, fíjate tú que Arsène Wenger tenía un sistema donde él valoraba a todos los jugadores y les ponía un valor de cada una de sus cosas, ¿no? Un sistema económico que él inventó. Y en ese sistema económico que él inventó, él le puso un puntaje a la nacionalidad. Y ese puntaje tenía que ver con la facilidad de adaptación del jugador. Entonces, por ejemplo, ¿qué jugadores han funcionado en Inglaterra, en la Premier League? Generalmente han funcionado mucho los uruguayos de Sudamérica. Los uruguayos funcionan en todos lados, de verdad que una gente espectacular. Excepto Gonzalo. ¿Cómo? Excepto Gonzalo, que él no sirve. No, a mí me parece, yo admiro mucho a los uruguayos en el fútbol, de verdad, les tengo una estima muy grande. Y ellos lo que analizan es qué jugador encaja más, dependiendo de su nacionalidad. Los brasileños no les ha ido mal en la Premier, pero tampoco han sido excelsos. Por otro lado, los argentinos les ha costado un poquito más. El Kun Agüero ha demostrado mucha mayor validez, pero les ha costado un poco más. Fíjense que Verón es un jugador espectacular. Un fenómeno, y en la Liga Premier no le fue tan bien. A Di María no le fue nada bien el Manchester, detesta el Manchester. Y cuando tú observas esa situación, tú ves que al argentino le cuesta un poco más. El caso del Cum es un caso, y de Otamendi son unos casos espectaculares. Pero eso también forma parte de la adaptación del club. O sea, al final del día, yo creo que la Premier va a seguir fichando jugadores buenos de todas partes y sí va a mirar un poco más a Sudamérica, pero no creo que los precios sean más baratos como pensamos. Antonio, yo te quiero preguntar, empezado 2021 o ya la temporada siguiente, ¿va a haber un límite de extranjeros que puedan firmar planilla para jugar un partido entre titulares y suplentes?
Oye, ahorita no lo tengo a la mano, pero sí lo hay. Ese límite ya existe y es el mismo. No recuerdo si eran 3 o 4. Lo que pasa es que recuérdate que los comunitarios, antes los europeos no se consideraban como tal. Entonces, tienes un problema porque tienes una plantilla actual con una serie europeo y esa serie europeo no te va a contar como extranjero, ninguno de los Claro. que está ahorita. Pero claro que hay una regla. Ahorita no me viene a la cabeza cuánto es que es, pero obviamente la Premier tiene que aumentarla, especialmente poniendo algún énfasis especial en los europeos, porque hay muchísimos europeos que juegan en Inglaterra. Bueno, mira el Wolf lleno Claro, sí, con los portugueses. portugueses. Estaba El pensando el mismo Wolverao. ejemplo. Entonces, obviamente van a tener, pero eso no creo que haya problema. De hecho, los jugadores, y esta fue una pregunta que me hizo Rafa antes de la cuestión, y me pareció súper interesante porque me dijo, bueno, ¿qué pasa con Cavani? Cavani tiene nacionalidad italiana, Cavani no llegó al United como extracomunitario, sino llegó como un ciudadano europeo, con las libertades de un ciudadano europeo. Y el tema de Cavani es que todos los ciudadanos europeos, Bruno Fernández, etcétera, etcétera, todos van a tener que aplicar a un permiso especial en los próximos 6 meses, que estoy seguro que el departamento legal del club, y lo sé porque sé cómo funcionan, lo va a hacer y no va a haber problema. Y todos ellos van a tener su permiso de residencia y no van a tener que aplicar a nada y van a estar tranquilos en el equipo. No veo ese problema como mucho, pero sí el tema de cómo van a regular los extracomunitarios. En verdad lo voy a averiguar porque esa pregunta me queda falla y hay que averiguarla en verdad. Bueno, queda pendiente para la próxima participación de Antonio en el programa, que ya por ahí, para que veas que no todo es malo, ya estaban diciendo que ojalá se vuelva alguien recurrente, y bueno, aquí evidentemente te vamos a tener las puertas abiertas, como se la tenemos a toda la gente que es hincha del United, y más la gente que le gusta tanto el fútbol que vive de él, ¿sí o no, mija?